Hola, bienvenidos a este curso de relatividad general. Estamos con el tema de agujeros negros y de hecho los tres próximos videos tratarán sobre este tema. En este primero lo que vamos a hacer es hablar algo de la historia de los agujeros negros, así como la justificación astrofísica para tener actualmente el paradigma de que sí existen, así como eh, algunos aspectos de cómo se llegó a eso. En la próxima sesión vamos a estar hablando de algo más específico que de nuevo involucra algo de matemática y en relación precisamente al agujero negro de Schwarzschild y la métrica de Schwarzschild de nuevo. Y en la última sesión vamos a estar hablando de algunos aspectos sobre agujeros negros más generales, propiedades digamos que se han explorado un poco más recientemente y que tienen que ver con aspectos teóricos bastante interesantes también. Entonces comenzamos y vamos a hablar un poco de la historia decíamos, la primera mención que se hace a algo parecido a agujeros negros viene en 1783 de la mano de un personaje llamado John Michell. En una carta a Henry Cavendish, otro de los, digamos, de los físicos que están un poquito subvaluados por la historia, por la cantidad de aportaciones que hizo. En una carta a Cavendish, decíamos, Michell le menciona una idea muy parecida a la idea que tenemos actualmente de agujeros negros, excepto que algunas propiedades eh, que tendría ese tipo de objetos no corresponde realmente a cómo entendemos actualmente a los agujeros negros. De ahí también otra cosa que se menciona muchas veces, que en 1796 aproximadamente, en un libro que se llama algo como El Sistema del Mundo, Pierre-Simon de Laplace también muestra básicamente la misma idea de Michell, pero ambos están recurriendo a una idea de Newton básicamente, que, que la luz está formada por partículas y, y no se tenía algo eh, entendido respecto a qué pasaba si la luz consistía sea de solamente de ondas o si la luz consistía en partículas de masa cero, tal como en las dos formas en que entendemos la luz actualmente, ¿no? Entonces de ahí damos un brinco y es justamente en enero de 1916 o diciembre de 1915, justamente cuando Einstein había formado eh, lo que es la relatividad general muy recientemente, un mes antes básicamente, ya la forma completa de su teoría. Karl Schwarzschild expone lo que es su solución, no entiende bien las consecuencias de esto o las consecuencias posibles y de hecho se tardan varias décadas en llegar a una aceptación de la posibilidad de agujeros negros. Como hemos mencionado en los videos más recientes, pues la métrica de Schwarzschild tiene muchas propiedades que son interesantes desde el punto de vista astrofísico. El mismo Einstein se a, llegó a negar la posible existencia de los agujeros negros, así como sus contemporáneos, pero cuando viene una serie de situaciones relacionadas con objetos compactos, tales como entender que sí, posiblemente sí existen las estrellas de neutrones, la observación misma de las estrellas de neutrones, pues se llegó cada vez más a la idea de esa aceptación, ¿no? Entonces podríamos mencionar como una de las causas de que, a pesar de que Schwarz y Einstein no entendían las implicaciones de todas sus teorías, pronto se empezaron a ver situaciones, por ejemplo, en 1900, comenzando la década de 1920, Arthur Eddington describe que las enanas blancas podrían estar soportadas por algo que se llama la presión de generación electrónica, que tiene que ver básicamente con que los electrones se encuentran tan cerca que, que efectos cuánticos causan una presión que puede soportar. Entonces hay varios mecanismos, digamos para una estrella normal, lo que se entiende es que
la presión de radiación puede estar soportando a las distintas capas en que puede tener la estrella. En una estrella tal como las enanas blancas, que en realidad es mucho más pequeño que esto, digamos comparativamente aquí podríamos tener algo como el Sol. En una enana blanca básicamente podrías tener algo del tamaño de la Tierra, que en realidad está al orden de la centésima parte del Sol como comparación. Entonces el mecanismo para las enanas blancas, que recientemente fue descrito en los años 20, que recientemente habían tenido pues la descripción de que debían existir objetos tan compactos. Viene en otro aspecto, el límite de Chandrasekhar, por ejemplo, él determina que en realidad si el remanente de una estrella es mayor a más o menos 1.4 masas solares, entonces ni siquiera la presión de degeneración electrónica va a poder soportar a eso. Es decir, todas las enanas blancas deberían tener una masa menor a 1.4 masas solares aproximadamente. Entonces el siguiente estadio son precisamente las estrellas de neutrones. Ahí existe otro límite, conocido con el nombre de Oppenheimer-Volkoff. Ese no está tan bien definido, pero digamos que está entre 3 y 5 masas solares. Entonces, todo lo que tuviera un remanente por encima de eso, podrías esperar que, o no encontrar qué tipo, no está a escala tampoco, decíamos. Entonces, las estrellas de neutrones en realidad fueron propuestas en los años 30 por Fritz Zwicky por primera vez. Y el límite de masa que pudieran tener es conocido con el nombre de Oppenheimer-Volkoff, y de hecho el nombre Oppenheimer, que lo determinó aproximadamente en 1939, también ese mismo año, pues él dice que básicamente no se conoce algún mecanismo que pueda evitar que un objeto que tenga mayor a cierta masa, digamos más o menos a las 3 masas solares, si ese remanente no va a poder ser sostenido por ningún otro tipo de presión conocida, ¿no? Y entonces habla de que el colapso gravitacional es inevitable. Es decir, vamos a citar en 1939 que Oppenheimer habla por primera vez de que el colapso gravitacional es inevitable. Es decir, la idea precisamente de agujeros negros. De aquí nos vamos hasta, bueno, las estrellas de neutrones en realidad, aunque habían sido propuestas más o menos en 1933, son observadas por primera vez en 1967 por Jocelyn Bell y su asesor de doctorado, Anthony Hewish. Entonces, ya que se observan, pues se tiene la idea de que hay objetos que realmente ya se empiezan a acercar a lo compacto que deben ser los agujeros negros. Por ejemplo, hemos mencionado constantemente lo que le llamamos el radio de Schwarzschild, que es 2 gm sobre c cuadrada. En el caso del Sol ronda algunos pocos kilómetros. Y una enana blanca, una estrella de neutrones, que usualmente va a rondar este valor, curiosamente están muy cercanos a este valor inferior que pueden tener las estrellas de neutrones, la mayoría, va a tener un radio aproximado de 10 kilómetros, comparado con, a ver si no recuerdo mal, si son más o menos 3 kilómetros para el radio de Schwarzschild del Sol, o como comparación la Tierra es más o menos 9 milímetros, si ponen los valores aquí adecuados, pues de unos cuantos kilómetros a 10 kilómetros de radio que tiene una estrella de neutrones no hay mucha diferencia. Es decir, los objetos muy compactos comenzaron a hacerse una realidad ya en la astrofísica observacional, y por esos mismos años, tal vez en 1974, por ahí, se empiezan a dar algunas observaciones, en especial de algo que se llama Cygnus X1, y eventualmente se entendió que esto era justamente lo que debía estar pasando, y era una fuente muy potente de rayos X localizado en la constelación del Cisne. Y aquí lo que estaría sucediendo es que existe un disco de acreción que proviene de que el agujero negro está tragando material, pero por conservación de momento angular, pues esto hace una espiral, y va a haber posibles chorros que se llaman jets, que al contener partículas cargadas también van a
poder emitir radiación en distintas longitudes de onda, y en especial en rayos X, que los permite distinguir de manera más fácil además. De hecho, es esta fuente la que hizo que Stephen Hawking eventualmente renunciara a una apuesta que tuvo, porque él pensaba que, o al menos hizo una apuesta de que no se iban a observar mientras él estuviera vivo. Y sí sucedió, o sea, de que no se iba a confirmar la existencia de agujeros negros, pero esto fue, él no lo terminó aceptando hasta más o menos en los años 90. De tal forma que en los 90 todavía no se sabía sobre su existencia, pero ya empezaba a haber otros serie de indicios, y sobre esto pues podemos mencionar vamos a mencionar precisamente de esta parte que decía de astrofísica, ¿no? Entonces, decíamos que tenemos la descripción que es apta para agujeros negros, es la relatividad general, no la mecánica newtoniana. Esto por el momento no, nada más lo mencionamos, pero ya hemos visto, de hecho, esta solución que llamamos solución de Schwarzschild, basada en la solución de las ecuaciones de Einstein, la cual contiene por sí misma también la explicación de la deflexión de rayos de luz en presencia de un campo gravitacional, así como lo que hemos visto para órbitas. La vez anterior estuvimos hablando sobre las órbitas posiblemente de Mercurio, por ejemplo, y entonces pues da la explicación para este tipo de fenómeno, ¿no? En particular, este fenómeno de lentes gravitacionales se ha observado en distintas cosas, tal como en cuásares lejanos, que pueden multiplicar una imagen, tal como las lentes, pero en este caso lentes gravitacionales, las cuales sirven, entre otras cosas, también para determinar posibles efectos de materia oscura, esto que veíamos de multiplicación de imágenes o distorsión, y permite ver pues qué tanto está afectando el paso de la luz, la presencia de masa, ¿no? Básicamente, lo que me comentamos hace un momento es que estos objetos, al ser más compactos, tienden a tener una mayor curvatura, pero en el caso del agujero negro, esto va a estar limitado, digamos, hasta donde podemos observarlos por algo que se llama el horizonte de eventos. Y ya en la parte central, si queremos pensar que todo continúa yendo hacia el centro del agujero negro, lo cual podría tener ciertas modificaciones con otras teorías, entonces determinaría un lugar en el que tendríamos algo con curvatura infinita. Pero estos diagramas, que son muy típicos, en ocasiones no se menciona bien qué significan. Básicamente lo que significan es que te están indicando cuál es la curvatura o cuál es el grado de curvatura espacial que se tiene en cada una de las secciones radiales, ¿no? Sobre esto en algún momento estaremos hablando un poco más en la parte de interpretación. Y básicamente, decíamos, desde el punto de vista astrofísico, hay procesos en los que tienes estrellas tal vez muy masivas. Cuando no son demasiado masivas, la forma final de las estrellas después de su ciclo de vida puede ser enana blanca, y en una que sea muy masiva, su forma final puede ser una estrella de neutrones o a un agujero negro. Básicamente, el límite de masas que se tiene para esto es que una estrella que llegue hasta las 20 o 25 masas solares se va a poder convertir su remanente en un agujero negro también, si el remanente es mayor a las 8 masas solares, por ejemplo. Pero la misma estrella podría suceder que si es más de 25 masas solares aproximadamente, pueda convertirse directamente en un agujero negro. Esa es la idea de lo que se conoce como colapso directo. El colapso directo, por ejemplo, en este objeto, ustedes lo pueden googlear de esta forma. Este objeto hacía varios años se había visto como algo que posiblemente iba a explotar en forma de supernova, y en lugar de tener esa supernova, tal como en este caso, una supernova va a poder dar lugar a estrella de neutrones o agujero negro, pues su brillo disminuyó ostensiblemente por allá por el año 2015. Entonces lo que se le llamó es que pudo ser una supernova fallida,
pero los elementos que tenía esto es de que era una estrella demasiado masiva y que podía formarse directamente en un agujero negro sin necesidad de hacer esa explosión en forma de supernova. Lo que nos lleva también a la idea de cómo se forman agujeros negros que tienen una masa mucho mayor a unas cuantas masas estelares. Eso se conocen como agujeros negros supermasivos. Básicamente se piensa que en los núcleos de galaxias se va a tener un superagujero negro y probablemente también esté relacionado con la evolución de las galaxias. De tal forma que actualmente lo que se observa es que tienes mientras mayor es la masa de una galaxia, mayor también es la masa del agujero negro central. En nuestro caso, nosotros estamos en la Vía Láctea, que es una galaxia espiral. Estamos más o menos a unos 27.000 años luz del centro de la galaxia. Y cuando se apunta hacia el centro, que está en Sagitario, se observa un objeto al cual están girando varias estrellas. Esta animación muestra varios años de observaciones y lo que se mira es un objeto invisible, es decir, que es la fuente de campo gravitacional para algunas estrellas, y haciendo estimados debería ser un objeto de unas 4 millones de masas solares, y eso es lo que se conoce como un agujero negro supermasivo. Visto más diagramáticamente, ha habido una estrella en especial que se llama S2, a la cual se le ha visto su órbita de una manera más precisa, ¿no? Entonces, básicamente el cálculo aquí es el mismo que de Kepler, pero tal como saben, recientemente obtuvieron el premio Nobel precisamente por analizar este agujero negro, lo cual era algo esperado de hacía tiempo. En especial el grupo de Andrea Ghez es el que generó estas imágenes, por ejemplo, que era la líder de este grupo de UCLA, trabajando con varios telescopios, en especial con el de Hawái. Y algo que menciona muchas veces Andrea Ghez es que van a también a ver propiedades relativistas de este objeto, tal como por ejemplo el giro que pueda tener. Otra manera en que se miran los agujeros negros es mediante ondas gravitacionales. Precisamente también en el 2017 dieron el premio Nobel por una observación directa de agujeros negros colisionando. En este caso, por ejemplo, este diagrama, que pues es muy famoso en internet, está mostrando tal vez a dos estrellas de neutrones, y el hecho de que están formando una forma asimétrica de masa, digamos, y movimiento, todo eso unido causa la emisión de ondas gravitacionales y el acercamiento cada vez mayor de esos objetos. Lo interesante del 2015 de las ondas que se detectaron con el experimento LIGO de Estados Unidos en septiembre de 2015 por primera vez es que tiene todas las características necesarias para hacer la colisión de dos agujeros negros. Entonces el orden de masas de esos agujeros negros rondaba las 30 masas solares para formar un agujero negro de algo mayor a 60 masas solares, ese primero. Entonces esto es lo que se observó, básicamente lo que se tiene en la parte en la que se tiene mayor frecuencia aquí. Lo que quiere decir es que los agujeros negros están girando cada vez con mayor rapidez hasta que chocan y generan esto que se le llama chirp. Ya se tenía años pensando que precisamente cuando se detectó es más o menos cuando se iba a detectar por primera vez. Eso me tocó verlo también en alguna plática de Miguel Alcubierre en un congreso, porque él desde antes hacían este tipo de perfiles basados en relatividad numérica y computacional, y estos son como los sellos de cierto tipo de evento, que en este caso es la colisión. Entonces, dependiendo de la forma en que pueden colisionar, de acuerdo tal vez al momento angular y otras características, pues pueden generar distintos perfiles, los cuales ya se tenían básicamente, y por eso fue tan emocionante, tan rápido para la gente del mismo experimento LIGO, ¿no? Ese experimento, junto con lo que se ha hecho con otro análogo, aunque más pequeño en Italia, por ejemplo, que se llama Virgo, han logrado detectar ya una serie de, esto se llama mergers,
que básicamente es la colisión de dos agujeros negros o de dos objetos que puedan ser tales estrellas de neutrones, por ejemplo, para formar un objeto más masivo. Entonces, a la fecha se tiene todo este tipo de cosas. También ya se tienen tal vez dos estrellas de neutrones que formaron a un agujero negro. Entonces, por ciertas cuestiones, de hecho a esta parte de aquí se le llama un gap, en el cual no esperarías tener muchos agujeros negros o cero estrellas de neutrones. Entonces hay un lugar de masas que realmente no se observaba nada, pero recientemente también se han observado estos mergers que han dado lugar, en principio, a la formación de agujeros negros en esa parte. Bueno, en realidad no se sabe, ¿no?, si son estrellas de neutrones o agujeros negros. Otro resultado reciente es también lo que le llaman la sombra del agujero negro. Como decíamos antes, los lentes gravitacionales son muy frecuentes en imágenes astronómicas, los que sean lo suficientemente potentes. Esto en ocasiones le llaman anillos de Einstein, y es la deformación de la luz de atrás tal como una lente, ¿no?, o la multiplicación de objetos tal como decíamos antes. Pero en este caso, si nosotros tuviéramos un agujero negro, el efecto del lente gravitacional sería más extremo que lo usual, de tal forma que si logramos ver el paso, podríamos tener cosas como amplificación de luz. En este caso se está pensando que esto es una simulación solamente, también muy conocida en internet, en el cual el agujero negro pasa por enfrente y la luz de la galaxia pasa por detrás, y llega un momento en que no observamos realmente la luz que viene de la galaxia, sino esa luz que se fue hacia el agujero negro y pasó por detrás. Eso más o menos es lo que sucedió cuando se vio o al menos es lo que se piensa, que se vio en lo que le llaman la primera imagen de un agujero negro, ¿no?, que básicamente la luz puede venir hacia él, pero la deflexión es tan extrema que puede empezar a dar vueltas al agujero negro, en principio a orbitar, pero son órbitas inestables, y va a haber una parte que puede salir hacia nuestra vista. Las primeras simulaciones en realidad fueron hechas a mano, allá a finales de los años 70, por varias personas, pero en especial alguien que se apellida, si no recuerdo mal, Luminet, que tenía de asesor a Brandon Carter, que Brandon Carter también a su vez llegó a trabajar con Stephen Hawking en varios trabajos. Entonces esto está hecho con puntitos a mano, pero basados básicamente en resultados computacionales. Entonces, ya más recientemente pues se han hecho algunas imágenes, tal como en la película Interestelar, aunque en ocasiones no se menciona que el mismo Kip Thorne y otros personajes que estuvieron involucrados en esto aceptan que hicieron algunas simplificaciones que hacen a esto no tan realista como se espera. Pero básicamente este es el disco de acreción. La imagen que se mira por encima, en realidad la luz estaría pasando por atrás, y es de este mismo disco de acreción en que se viene por atrás y después se viene hacia nosotros, gracias a esa tipo de trayectoria que mencionamos hace un momento. Entonces el seleccionado para hacer la primera imagen de agujero negro fue el que está en el centro de una galaxia que se llama M87, y ya era conocido por tener unos jets enormes, por tener estas eyecciones, y además es una galaxia que realmente es un agujero negro que también sería mucho más masivo que el de nuestra galaxia, y reunía ciertas características, ¿no? En especial también es un agujero negro que es bastante más activo, en cambio el de nuestra galaxia es menos activo. Entonces esta idea que se tenía computacionalmente o que se hizo previamente fue, digamos, algo confirmada por esa imagen del telescopio de horizonte de eventos. Esta es una comparación con el sistema solar también. Y por el momento vamos a concluir aquí respecto a la motivación astrofísica, ¿no? Volvemos y bueno, con esto culminamos algo sobre la historia de la astrofísica. En realidad la parte teórica, que aquí lo pudiéramos mencionar, que hubo aspectos teóricos, eso lo vamos a dejar para después. Aquí vamos a mencionar cosas que hicieron personajes como Stephen Hawking, como Kip Thorne, al menos desde ciertos puntos de vista que tanto teóricos como estas observaciones astrofísicas la vamos a
mencionar ya en el último video sobre el tema. Entonces en la próxima vamos a comenzar a hablar de propiedades ya realmente. De nuevo, volvemos a la matemática, no nos vamos a disculpar, ya hemos dicho que es algo que se tiene que disfrutar, el poder entender las cosas a un nivel un poco más profundo. Entonces, hasta la próxima.